Bienvenida a tu primer episodio de podcast. Hola, muy buenas, yo soy Patricia Anthony. Hola, muy buenas, soy Carlos Envid. Y esto es Hablando de España. Para estar contigo, para ayudarte. Patricia, me has invitado aquí a tu podcast. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué buscas de este podcast? ¿Qué quieres de mí? Bueno, la idea del podcast, yo soy de Dinamarca, no soy de España. Llevo aquí como unos 12 años y a mí siempre me ha motivado mucho compartir con la gente de cómo se vive en España. Entonces, la idea del podcast es hablar del día a día, de lo que se vive aquí y hablar de curiosidades de España. Y así compartirlo con la gente tanto que están aquí en España y los que estáis pensando en venir a España. Siendo que tú eres de Dinamarca y hables perfecto inglés y un buen español, ¿por qué has decidido hacerlo en español? Yo en principio lo he pensado en hacer en español simplemente porque nosotros ya tenemos una plataforma, tú eres abogado de extranjería y tenemos gente que nos sigue en diferentes redes sociales donde ya estamos compartiendo tips migratorios. En español, en su día sí que llegamos a hacer como así vídeos graciosos en inglés o con sonido en inglés, pero que no tiraba mucho. Es decir, que la plataforma del podcast que tú quieres hacer ahora es para dar a conocer lo que es España a nivel de calle. No vamos a estar hablando de cosas muy concretas, sino todo en general, todo visto desde arriba. Y que lo quieres hacer para, además, tener continuidad en el trabajo, en el proyecto que venimos haciendo conjuntamente en materia de extranjería, en lo que sería todo el aspecto de emigrar a España, que te vas a encontrar, sacar papeles, toda la problemática que puede haber durante todo eso, sino también además un poquito de empresa, cómo comienzas a montar un negocio, qué quieres conseguir sobre ese negocio, conoces el aspecto fiscal y curiosidades de cómo se vive en España, trucos para avanzar más rápido en lo que es todo el tema administrativo y ya por supuesto comidas, tema geográfico, cultura, social, fiestas, restaurantes, Madrid. ¿Por qué Madrid? Bueno, puede ser Madrid y otras cosas. Yo, por ejemplo, por una parte también he trabajado de guía turística y he llegado a casi todas las... Sí que he estado en todas las comunidades autónomas, no he estado en Ceuta y Melilla, pero en la península sí que he estado en todas las comunidades autónomas. Siento que conozco muy bien la cultura de España también, porque yo empecé a estudiar español en el instituto en Dinamarca y allí, a raíz de allí, a mí me gustó mucho la cultura española y yo al final hice Erasmus en Madrid con 21 años. Y me mudé definitivamente a España con 23 años, que ya fue hace 10 años. Nosotros desde pequeños en Dinamarca aprendemos danés, evidentemente. Luego, a partir de los 8 años más o menos, bueno, a mi edad, porque ahora mis primas empiezan más pronto con los idiomas, pero yo con 8 años empecé a hablar en inglés, luego hablé alemán, pero no me gustó mucho la asignatura, y ya a partir de los 15 años empecé a estudiar español, no solamente el idioma, o sea, era como la cultura. Vine aquí a hacer un curso de español en un verano aquí con 17 años, fuimos de excursión con el Instituto a Mallorca. No sé, a mí siempre me ha gustado mucho y el podcast es hablar del estilo y de la calidad de vida, las diferentes ciudades, porque tú me dices Madrid, porque estamos ubicados en Madrid, estamos viviendo en Madrid, pero también he vivido en Valladolid, en Barcelona, en Zaragoza. Y es un poco hablar de todo también, pues cuando vamos de viajes, pues intentar compartir curiosidades que salgan en las noticias. Un podcast donde la gente, el objetivo que evidentemente que se aprenda algo cuando estamos aquí hablando, pero también que los que nos estáis viendo, escuchando, que lo paséis bien con nosotros. Tu momento en el instituto cuando te planteabas venir a España, ¿qué nos puedes contar? Porque ya te llamaba la atención España. ¿Qué ves desde fuera? Que en un momento dado dices, España sí me gusta, sí que quiero seguir con el español, sí que quiero ir a hacer mi Erasmus a España. ¿Qué había previamente? Yo creo que es a nivel de personas, de cómo se vive, estilo de vida, pero también cómo son la gente en España. Pues nosotros los nórdicos tenemos el estereotipo de que somos más frías, no hay la misma facilidad de conocer a gente, y en España es muy fácil de conocer a gente. A veces simplemente pasan cosas en la vida que tú a lo mejor no sabes por qué ha sido así, pero yo cuando volví a Dinamarca después de un viaje con 13 años me sentía triste porque no quería irme de España. Siempre he sentido que era mi lugar.
Cuando llegas las primeras veces a España, los 2 primeros viajes que ya pasas un poquito de tiempo en España, al igual que te preguntaba antes, ¿qué sientes? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Qué hay dentro de ti que te llega a atrapar? ¿Es una llamada, es vocación, es espíritu o es energía? ¿O qué consideras que hay detrás a decir, España sí me gusta, España me llama la atención, España sí es mi lugar, voy a intentar quedarme, sí lo voy a conseguir? Y ya comienzas a ejecutar todos los pasos que tienes que hacer para conseguir llegar y quedarte. Creo que es un poco una mezcla de las dos cosas. O sea, una parte que yo siento que es muy espiritual, como que siempre he sentido... Yo en Dinamarca, pues nosotros, a mí me acuerdo de una de las cosas que siempre en el instituto, cuando terminas, siempre cada uno tiene como lo llaman el libro azul, y donde te escriben cada estudiante en el instituto, ¿no? En tu año, ¿cómo se llama aquí? ¿Graduación en la ESO? De tu quinta, ¿no? Ah, sí, los compañeros de tu quinta, de tu generación, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, por parte, pues se repetía mucho diciendo, pues no sabemos dónde se va a terminar Patricia, pero en Dinamarca desde entonces no, simplemente nunca me sentía muy identificado con la cultura danesa, y cuando empecé a conocer la española, pues ya sentía que eso era más mi hogar. Por otra parte, sí que es cierto, como me gusta mucho que la gente son más abierta, es más fácil hablar con la gente, conectar con la gente, luego me encanta la gastronomía española. Y el tiempo para mí es muy importante. En Dinamarca se pasa como, y eso no es mentira, son como 300 días al año donde no ves el sol. Y aquí, a lo mejor, aunque haga frío en invierno, sigues viendo el sol, y eso para mí es muy importante. Quizás la pregunta aquí sería, ¿qué pretendes conseguir con el podcast, no? Yo creo que es, pues eso, hablar de España, pero también dar mucho a conocer como nosotros hemos ido haciendo. Parte de la idea del podcast es también porque nosotros tú has hecho entrevistas con gente extranjera en España, donde hablan sobre su calidad de vida, de qué les gusta. Has hablado de gente que está en Vigo, en Murcia, en Madrid, y la gente les gusta escuchar cómo se vive aquí. Entonces, por parte de nosotros, en algunos episodios vamos a estar solamente tú y yo, y otros episodios vamos a entrevistar a la gente. Vamos a ver, Patricia, ¿para qué estamos aquí? Pues hoy vamos a hacerte una prueba de que si tú aprobarías el examen de nacionalidad española. ¿Te sientes preparado? No, en absoluto. ¿Crees que vas a aprobar? En absoluto. No, que voy a probar sí, pero que estoy preparado no. ¿Y por qué has elegido, por supuesto que para hacerme una broma, por lo que estoy viendo, pero por qué has elegido algo de un examen de poner a prueba? ¿Qué es ese examen? ¿De dónde viene? Se llama el CCSE del Instituto Cervantes. Es el examen que hacen la gente cuando quieran tramitar la nacionalidad española por residencia. Es como demostrar que tú te has integrado en la sociedad española, conoces la cultura y conoces cómo funciona, y es como, pues es un requisito para tramitar la nacionalidad española por residencia. Y la típica broma siempre es, pues, si un español aprobaría el examen. Entonces vamos a ponerte a prueba. Para todas aquellas personas que nos estáis escuchando ahora mismo o que nos estáis viendo, puesto que estamos grabando tanto en audio como en vídeo, es decir, que si en un momento dado nos estás escuchando en alguna plataforma y quieres ir a ver este vídeo, pues simplemente te puedes ir al YouTube, ¿verdad, Patricia? Que salga mínimo en Spotify y en YouTube para comenzar, y ya luego vamos viendo, porque este es nuestro primer episodio, nuestro comienzo. Sí. Entonces la idea es que si estás escuchando esto en alguna plataforma de audio, pues que sepas que nos puedes encontrar, nos puedes ver ahora mismo en el YouTube, y muchísimas gracias, eso por supuesto, por estar con nosotros. Y nada, explicar brevemente que para conseguir la nacionalidad española por residencia hay que hacer un examen, ya estoy matizando, ya me pongo modo abogado, ¿no? Para hacer la nacionalidad española por residencia, lo que implica es que tú has tenido que tener unos periodos previos de residencia legal en España, los cuales te habilitan a conseguir el derecho de nacionalidad. Así, a modo curiosidad, para aquellas personas que no tengáis el conocimiento todavía, es que tenemos un requisito para poder conseguir la nacionalidad española, consistente en pasar al menos 10 años en España, que ese es el régimen general, lo que nos dice el Código Civil para todas las nacionalidades. Sí que es verdad que luego se hacen unas excepciones que, por ir al grano y no extenderme mucho, y por no aburrir en tema de contenido legal, sería simplemente que los países iberoamericanos, de entre otros, pasen 2 años en España residiendo, y al pasar 2 años como residente legal en España, tú ya te puedes hacer español. Para poder hacerte español hay que hacer una prueba, hay que hacer un examen consistente en responder unas preguntas.
Evidentemente, a pesar de que yo estoy todo el día trabajando con ello, pues no es que me haya parado a hacer el examen, o al menos no el examen en concreto. No sé si quieres explicar aquí, Patricia, en qué consiste el tema del examen. En un examen de 25 preguntas, hay un manual donde salen más de 300 preguntas. No te voy a poner a responder los 300. Imagino que aburriríamos a la gente si vas a estar contestando 300 preguntas. Y es por hacer un poco de ejemplo también a la gente para que puedan saber más o menos por dónde va la prueba, porque mucha gente no, pero hay gente que tiene miedo a la prueba, porque el típico, pues un examen, pues da miedo a algunas personas, y lo que nosotros muchas veces intentamos decir que, según lo que entendemos, ya vamos a ver cómo lo pasará Carlos, pero según lo que entendemos es bastante fácil, sí, que se pueda estudiar una aplicación o leyendo en el manual, pero que es bastante fácil el examen. De hecho, son 25 preguntas, pero tienes que aprobar 15, o sea, puedes fallar en 10. Sí, como curiosidad, cuando tú te presentas o cuando tú vas a hacer lo que es la solicitud de nacionalidad, tienes que preparar 3 o 4 documentos principales, como es el pasaporte, la tarjeta de identificación de extranjero, lo que es la partida de nacimiento de país de origen y los antecedentes penales de país de origen, ¿verdad? Además de estos 4 documentos hay que hacer este examen de integración, este examen que va a demostrar que sí que estamos aptos para ser españoles, que demuestra la integración, el conocimiento que tenemos sobre la sociedad española. Esto se planteaba como algo mucho más complejo, mucho más articulado. Se hablaba de estudiar manuales, se hablaba de estudiar en lo que consistía la cultura española. Y después lo que nos hemos encontrado que con la evolución del examen se ha convertido en hacer 300 preguntas que ya vienen principalmente todas en una aplicación que te viene habilitada por el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es quien además gestiona, organiza y evalúa a los alumnos que quieren obtener la nacionalidad española. Entonces, todo esto de que antes se materializaba o que eran un estudio real bastante dificultoso, hoy en día se ha traducido a que tenemos que hacer, o las personas que van a naturalizarse como españolas, tienen que hacer una prueba de unas preguntas. La prueba es bastante rápida. De nuestros clientes no ha suspendido yo creo que nadie, faltó una persona un examen, de los demás no ha suspendido nadie, entonces estamos hablando de que es bastante accesible. Sí que hay que tener en cuenta que nuestros clientes principalmente son, o la mayoría son, de países latinoamericanos o iberoamericanos, porque luego me matan diciendo que no has dicho iberoamericanos. Puerto Rico. Sí, que me quieren luego matar porque cambió la palabra latinoamericano por iberoamericano, y entonces pido disculpas por las personas que se pueden sentir ofendidas, pero es una manera de hablar aquí. Entonces, aquellas personas que son iberoamericanas tienen que hacer el examen, y que a fecha de hoy, como nuestros clientes principalmente vienen de ahí, no ha suspendido nadie, es bastante sencillo. Tan solo tenemos un conocimiento de que una persona no fue al examen, pero no por nada, sino porque estaba embarazada y no pudo asistir. Ahí está yendo ahora, ha ido ahora. De hecho, ya lo ha aprobado, exacto. Y bueno, pues luego hay otro examen que es de hablar español. Ese sí es más complejo, ese sí es más difícil, pero en lo que es el examen de integración debería ser fácil, así que ya cuando quieras empezamos con las preguntas y respuestas, que yo esto no lo tenemos planificado y no me lo esperaba. No, yo lo he ido ahí imprimiendo a escondidos, Carlos no sabía hasta que nos hemos sentado aquí. Porque claro, es que tiene que ser real para vosotros. Sí que una parte que quería decir también, yo si por ejemplo, en mi caso, siendo de danesa, si yo quisiera tramitar la nacionalidad, serían 10 años en España, tendría que aprobar la CSE y el DELE también, pero en mi caso no aprueban doble nacionalidad. Y en principio voy a conservar la danesa. Mientras tanto, algún día espero que pueda tener la posibilidad de tener las dos, pero por el momento, por legislación danesa, no puedo tener las dos. España sí que lo permite, pero Dinamarca no permite doble nacionalidad con España. Bueno, pues nada, Patricia, primero respondo yo y luego respondes tú. Sí, porque tenemos las preguntas, pero aquí no están las respuestas están atrás, entonces aquí no hay ninguna trampa. También para así modo explicar, o sea, hay 2 modos de preguntas. Hay un modo donde tienes 3 opciones y tienes que elegir la correcta, y hay una pequeña parte donde tú contestas si es verdadero o falso. O sea, un supuesto y tú dices si es verdadero o falso. Bueno, pues empecemos. España es una monarquía parlamentaria, una república federal o una monarquía federal. Una monarquía parlamentaria. ¿Y por qué? Pues porque tenemos democracia con parlamento y que además tenemos monarquía reconocida por la Constitución.
Entonces se compone de la parte de la monarquía del rey, por la tradición histórico-social que tenemos, histórico-política, y por otra parte tenemos los parlamentos, que son los sistemas de gobiernos actuales, y que, bueno, esto ya sería también para un podcast completo o varios podcasts completos de qué va a pasar o de qué está sucediendo, tanto de la realidad de las democracias, de los sistemas garantistas de las democracias, como cómo va a evolucionar todo esto, que pinta bastante regular, pero no quiero entrar aquí ni ahora. Sí, a ver, como curiosidad también aquí, nosotros, por ejemplo, hacemos jurante notario, ¿no? Y hay un momento donde el notario pregunta a la persona que si jura al rey de España, ¿no? Y él siempre luego en los comentarios de gente, joder, como parecemos en la Edad Media jurando al rey, ¿no? Pero si es una monarquía, pues es lo que se hace. Es un tema tradicional. Hay mucha gente que defiende la monarquía. Yo no es que entre a defenderla o no, pero hay personas que la defienden porque vienen a comentar algo así como ¿qué puede haber mejor que defienda un Estado que una persona nacida y preparada única y exclusivamente para el cuidado de ese Estado, ¿no? Pues bueno, yo sé que habrá mucha gente, los pensamientos que os vienen a la cabeza, si estáis escuchando esto, bien sea caminando, en el coche, con cascos, etcétera, pues habrá personas que evidentemente tendrán pensamientos simplemente negativos, otras personas que tendrán positivos, pues que hay que valorarlo, que hay que ver lo positivo, que hay que defenderlo, y luego habrá muy poquita gente que lo verá de una forma neutral. A la definitiva, lo que tenemos hoy en día es un sistema que en cierta forma funciona, o más o menos está funcionando, sin perjuicio de la guerra, el volcán, todo lo que está sucediendo a nivel de los últimos 3-4 años, como la pandemia, la subida de precios, la inflación, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de todo esto que está sucediendo, que es circunstancial, el sistema a fecha de hoy funciona, se mantiene la democracia, por lo tanto, algo bien se está haciendo. Yo ya al menos he visto de una forma objetiva lo que opino, ¿no? La guerra en Ucrania, no hay guerra en España. Exacto, que todo a nivel de contexto influye, como por ejemplo por el tema de la subida de los precios devenidos de la guerra de Ucrania y Rusia, el tema de la pandemia que hemos salido y que ha sido bastante duro, como en todas partes del mundo, tanto por los fallecidos como por lo que ha sido todo el desarrollo económico posterior, y muchas más cosas que podríamos comentar, como que por ejemplo se está sintiendo una subida de los costes pues muy fuerte, ¿no? Que antes hacías compra en un supermercado con 30-35 euros, con 50 euros, y hoy en día estamos hablando de que con 50 euros solamente compras una bolsa de comida. Pues esto es a nivel de España. ¿Cómo se llama la ley fundamental de España? ¿Cómo se llama? La ley fundamental de la Constitución española. Pero no me has dado las opciones, ¿eh? A ver, ¿qué opciones había? Hombre, porque eso lo tienes que saber, sí o sí. ¿Era Constitución, ley básica o ordenamiento esencial? Muy bien, pues he acertado, 2 de 2. ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? ¿Policía local, Guardia Civil o Policía Foral de Navarra? Policía Foral de Navarra, está claro. Siguiente. ¿Pero de verdad? Sí. Pues no lo sabía. O sea, ¿tú qué querías ser de pequeño? Yo, Carlos, ¿qué quería ser de pequeño? A ver, yo he tenido fases como todos los niños, imagino. Siempre hay gente que querrá ser futbolista o yo qué sé, pero yo he tenido las fases de las profesiones normales. Por un momento dado, de muy niño quise ser maquinista de tren. Me chiflan, me llaman mucha atención los trenes, a fecha de hoy también. E íbamos a ver con mi madre pues maquetas de trenes, bueno, que me encantan los trenes. Los trenes pasaban muy cerca de casa de mi abuelo, por lo tanto los oía pasar todos los días. Al principio me daba mucho miedo, era una cosa muy rara porque les tenía mucho amor y me daban mucho miedo, ¿no? Y bueno, creo que el tren es una máquina muy entrañable, creo que ha formado parte de la historia del ser humano de una forma muy característica. Yo creo que todo el mundo le debe mucho al tren, es algo muy raro que siento por las máquinas. Pero bueno, me llamaba la atención, y de niño quería ser maquinista de tren por todo esto que estoy comentando, porque me llaman mucha atención y creo que le debemos mucho. Después he tenido una segunda fase, o he tenido otras épocas que, bueno, que en la cabeza yo llevaba pues lo típico, pues de tener un trabajo estable, etcétera, etcétera. Y durante mi adolescencia, concretamente en el instituto, yo decía, si yo soy algo que, digamos, como que tenga cierto relieve, si tengo una profesión superior, que sea la de abogado, que es la que a mí me gusta, que creo que representa mucho de lo que yo era en ese momento, de lo que yo fui de niño, ¿no? Así que bueno, simplemente tiempo después se materializó. No sé si lo fui buscando o no, pero lo que quiero decir aquí es algo así como que, a pesar de que durante la adolescencia no lo tenía como plan, no creía que eso se fuera a materializar, luego sí se me ha dado en la vida, es lo que quiero decir. Sí. Yo quería ser periodista.
¿Tú querías ser periodista? Sí. Pues más o menos estás porque has estudiado comunicación. Sí, yo por la vida me ha llevado por un poco, o sea, yo siento como que he hecho diferentes partes de mi carrera laboral que me ha llevado al final pues a hacer algo muy parecido a lo que yo quise hacer de pequeña, trabajando de contenido, investigar, pues eso también, pues estamos haciendo un podcast y es hablando también de la actualidad en España, entonces. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 17 comunidades autónomas y 2 ciudades independientes. Bueno, has ganado un punto adicional. Era como 8, 17 o 25. 17. En España hay elecciones generales cada 4, 5 o 6 años. Cada 4 años. Como curiosidad, ahora tenemos elecciones en 4 semanas. Sí, para las personas que estéis escuchándonos con cierta demora temporal, es decir, que cuando hacemos, porque claro, como hacemos contenido, cuando hacemos contenido en Instagram, evidentemente los vídeos son muy rápidos, lo grabamos enseguida, se edita y lo subimos a la plataforma. Bueno, disculpar, cuando hacemos directos en Instagram concretamente, los contenidos se suben tal cual sin editar. Al momento, en 1 hora o en media hora, lo subimos. Entonces, este programa lo vais a ver, por supuesto, con cierta demora. Ahora estamos a día, lo voy a mirar en el móvil aprovechando, el 25 de junio, por lo tanto no queda ya ni siquiera un mes para las elecciones, que en este caso pues, el presidente Pedro Sánchez ha invocado a elecciones a fecha 23 de julio, por lo tanto antes de vacaciones nos vamos con elecciones y sin gobierno, por supuesto, porque luego tendremos todos esos rollos de que ellos tienen que formar acuerdos, etcétera, etcétera. Y no sé por qué venía esto. Porque era la pregunta de cada cuando hay elecciones. Entonces, bueno, pues que está tocando ahora periodo de elecciones. En España ya tenemos elecciones. Si sois españoles, sabéis que en menos de, como decía Patricia, en 4 semanas vamos a las urnas. Si sois personas que no conocéis, no estáis aquí en España, no conocéis el calendario, pues que tenemos elecciones el mes que viene. Sí, yo por ejemplo en este caso no puedo votar porque solamente son los nacionales, los de la gente que tenéis DNI. Sí que es cierto que los extranjeros sí que podemos votar en los locales si pedimos permiso, que creo que son 3 o 6 meses antes. Eso habría que ver, que también eso pasa. Aparte del podcast, nosotros estamos hablando de la actualidad, pero si hay cosas donde varía un poco, si vais a decir, no, es que tiene que ser 5 meses después. Bueno, nosotros decimos más o menos de cómo son las cosas, ¿no? Esta también quería preguntarte. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? ¿Sevilla, Barcelona o Zaragoza? ¿Qué ciudad tiene más habitantes? ¿Sevilla, Barcelona o Zaragoza? Barcelona, sin duda. Sí. ¿Y tú eres de...? Yo soy de Zaragoza. Soy maño, soy norteño, mucha gente aquí me lo dice, no sé si sentís, las personas que nos escuchéis, mi acento, es un acento fuerte, también a veces me sale con el tema del carácter, pero mucha gente me lo dice a nivel de calle, tanto cuando estuve la época en Barcelona como aquí en Madrid, enseguida me dicen, ¿y tú de dónde eres? Ese acento es del norte, hay veces que me dicen directamente, ¿tú eres gallego? Y digo, no, gallego no. Pero esto has repetido, qué raro, ¿no? No, no. ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? ¿Cuántas ciudades autónomas? Entonces estaríamos hablando de las 17 que hemos dicho... Ah, no, perdón, disculpa, 2. Claro. 2. Esa pregunta llega a trampa. Mirar, este es el típico ejemplo que las personas, claro, que no conocen la cultura al 100%, pues pueden caer, porque es una pregunta trampa. ¿Cómo no caes en esta pregunta trampa, típica pregunta para caer y para fallar? Habiendo hecho la aplicación del Instituto Cervantes de forma previa, con antelación. Sí, habiendo hecho la porque así nosotros que sabemos, pues o sea, yo cuando leí la pregunta he dicho, pero si ya lo he preguntado a Carlos, y luego me he caído en cuál era la pregunta, y con Carlos pues ya lo habéis visto que también tenía que escuchar la pregunta 2 veces claro, porque hay 2, Ceuta y Melilla. Sí, casi caigo, pero no, equipo, hemos sacado buena nota. Creo que vas con todos. ¿En qué año entró España en la Comunidad Económica Europea, hoy en día conocido como la Unión Europea? ¿En el 1986, 1950 o el 2013? Uy, en el 2013 no. Y las otras 2 opciones eran en el 1980 y... ¿86 o en 50? No, en el 83. 86. 86, perdón. En 1950 estábamos todavía en la dictadura de Franco. Hasta el 56 no se hizo un poco de una especie de liberación, no se hizo una apertura. Por supuesto, hasta el 78 no, porque estábamos bajo la dictadura plena. Entonces,
Está mirando el resultado. Sí, sí, sí. Bueno, no he fallado, ¿no? No. El jefe del Estado es el presidente del gobierno, el rey o el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Corporación. El rey. Sí, el rey. ¿Cómo se llama? Felipe II. Estará la pregunta por ahí, pero yo siempre me olvido de, no sé si es quinto, sexto. Segundo. Felipe VI, coño. Pues luego encontraré la pregunta y ese sí que has fallado. ¿Quién era el presidente del gobierno en 2022? ¿Rajoy, Zapatero o Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, obviamente. ¿Dónde vive? Me hace gracia porque hicimos este pregunta con un vídeo con Elizabeth, que es una clienta que ha tramitado la nacionalidad española con nosotros. De hecho, le ha salido conseguido hace unas semanas. ¿Dónde vive el rey, Carlos? ¿Palacio de Moneda, en el Palacio de Zarzuela o en el Palacio de Moncloa? En el Paseo de la Castellana vive. No, estaríamos hablando de la zarzuela. Nada, estaba mirando el nombre completo de Felipe VI, claro, porque te quedas con Felipe VI, ¿no? Pero el nombre completo es Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia. Y yo que me quejo que tengo un nombre largo, pero él... Que por cierto, la residencia está en el Palacio Real de Madrid, Palacio de la Zarzuela. Sí que es un palacio real, ¿no? ¿En qué año se aprobó la Constitución española? En el 78. No te he tenido que preguntar las opciones. ¿Qué título tiene la futura reina, hija del rey? ¿Princesa de Asturias, princesa de Aragón, duquesa de Alba? Princesa de Asturias. Pues si sabes todas. Vamos a ver si hay algo más difícil por aquí. ¿El idioma español también se llama el aragonés, el castellano o el leonés? El castellano. Que ahí podemos entrar en el debate de dónde se habla el español correcto. Yo he escuchado a gente que luego de otros, no sé, hay españoles que dicen como que el correcto es el castellano, pero otra gente que dicen de su propio país, ¿no? Sí, bueno, pues a la definitiva yo creo que a nivel de comunicación hoy en día estamos en un mundo muy abierto, la digitalización lo ha cambiado todo, estamos hablando de que hay profesiones, sistemas de comunicación, etcétera, etcétera, que son totalmente novedosos y por objetos, es decir, el mundo jurídico es muy complejo a nivel de lenguaje, pero ahora estamos ya yendo a un nivel más, ¿no? Que es la codificación, la posibilidad de hablar con las máquinas, y lo que ello conlleva es que nos rompe todos los esquemas. Una vez que tú entiendes que te puedes comunicar hasta con máquinas a través del lenguaje, pues la pregunta es qué es el lenguaje y por qué tiene que estar tan cerrado, tan determinado. Una cosa es que hay una batería de reglas para tener un orden y una lógica, y otra cosa distinta es una imposición. Así que hoy en día yo entendería que no hay ningún tipo de lenguaje más o menos correcto, pero sí que es verdad que, bueno, que tengamos que tener unas reglas mínimas de lenguaje para mantenernos, ¿no? Estamos hablando aquí ya de algo muy abierto que seguramente si hay personas de cierta edad que nos escuchan, pues a lo mejor no lo entienden como nosotros, ¿no? Decir, no, el lenguaje es lo que es y tiene que estar tasado y para eso está la gramática y las normas de ortografía, etcétera. Por supuesto que sí, eso estamos claros, pero que también estamos viviendo una época de desconfiguración de los lenguajes, de un montón de palabras anglosajonas que vienen a ser incluidas en nuestro lenguaje, y además estamos viendo cómo todo varía, las personas ya son plurilingües, estamos hablando de codificación o de lenguaje con máquinas, estamos hablando de algo ya muy grande. Y por supuesto de los políticos, el todos, todas, todes. A nivel de globalización, no sé, yo creo que también es importante intentar como comprender cómo hablan diferentes personas. Yo, por ejemplo, a nivel de cuando yo empecé a trabajar contigo, cuando empecé a formar parte de Eurohispana, yo me acuerdo de una de las primeras personas de que cuando yo tuve que ayudar a una persona a reservar una consulta, yo le estaba explicando y cómo se haría, y luego me pregunta y me dice, ¿cómo puedo cancelar la consulta? Y yo me acuerdo perfectamente que yo luego fui a Carlos y dije, pero si ni siquiera lo he reservado, como que me está preguntando de cómo lo puedo cancelar, ¿no? Siempre es un recuerdo que tengo ahí muy... Cuando decimos cancelar, nosotros cancelar, aquí a nivel de península de España, entendemos que es eliminar una reserva, echarnos atrás en un paso que vamos a dar, ¿no? En el mundo iberoamericano, cancelar significa pagar. Entonces, cuando le preguntaban a Patricia cómo se cancela, es decir, cómo se paga la consulta que quiero reservar, Patricia entendía que simplemente no querían continuar. Esa, digamos, confusión que tuviste tú,
la tuve yo también. Es decir, que a mí también me ha pasado con muchas otras palabras, hay un montón de ejemplos. Y bueno, no te puedes sentir mal, pero en este tema del lenguaje, como podemos ver, pues cabe mucho, ¿no? Cabe mucho más de lo que inicialmente se plantea. Uy, eso no lo sé, sí, yo lo sé. La comunidad autónoma más poblada de España es Andalucía, Cataluña o Castilla y León. Yo diría que Cataluña. Yo creo que también. Cuidado, que hay 4 millones de andaluces. ¿Estás seguro de tus respuestas? No. Andalucía, ¿no? Andalucía, ¿no? Andalucía. Mierda. Mira, hemos fallado. Es pregunta trampa hasta para mí. Sí, a ver, es lo que dice la gente, ¿no? Pues también nosotros, pues es el vídeo que hicimos con Elizabeth y dijeron, pero habéis hecho las preguntas más fáciles, ¿no? Pues hablamos de quién era una cantante famosa, cómo esa decía la tortilla. Sí que es cierto que hay algunas preguntas que a lo mejor tienen algún nivel más complejo, pero otra vez, o sea, solamente es estudiar, dedicar mucha gente que han sacado la prueba dicen que estudian como 5 o 10 minutos al día y al final todo ha salido bien. Vamos adelante y seguimos con la siguiente pregunta. La sidra es una bebida típica de Asturias, De Valencia. Asturias. De Asturias. Te ayuda hoy. La fiesta nacional de España es el... 12 de octubre. ¿Dónde se hace el pasaporte? El pasaporte se hace en unas comisarías especiales que hay para DNI y extensión de pasaportes. Son comisarías de la Policía Nacional. Es distinto a las comisarías por las cuales un extranjero va a tramitar el NIE o el TIE. Así que hacer esta matización y por supuesto luego también tenemos otras comisarías locales especiales por distrito, ¿vale? Cuando tenemos una circunstancia, un robo o cualquier cosa, podemos poner la denuncia en esa comisaría. Sí, la respuesta sería en una comisaría de policía. Ah, bueno, pues imagínate. Y el DNI se hace por internet, en persona, por teléfono. El DNI de la misma forma, vamos a la comisaría de policía especial para este tipo de trámites y es comisaría de Policía Nacional. La sangría es una bebida compuesta por refrescos, vino y fruta, té o agua. Vino, fruta y refresco. ¿Y tú sabes hacer sangría? Sí, sí. ¿Y qué te gusta más, el tinto de verano o sangría? Todo está bueno, todo entra bien. En su debido momento, pero todo entra bien. De hecho, nosotros queríamos tener ya nuestras copas que vais a ver, pero que aún no han llegado. Se supone que iban a llegar el viernes, llegan mañana lunes, estamos aquí. Queríamos empezar a grabar. Sí. Ya vais a ver, adiciones, pues vais a ver cómo vamos a ir creciendo como podcast. Sí, desde luego que tu intención era grabar y grabar ya, no demorarlo más y por supuesto que yo te apoyo. Nos veréis que cambiará seguramente, pues imagino, voy a decir el escenario, las luces, la decoración, iremos adecuándolo conforme Patricia necesite. ¿Cuál de estos puertos es uno de los principales de España? Tenerife, Alicante, Algeciras. Algeciras, ¿Y dónde está? en el sur, en Andalucía, pero abajo en lo que sería casi la punta más cercana a África. Sí, ahí no está. No. ¿A qué hora se cena normalmente en España? ¿A las 6, 8 o a las 9 o 10? Sí, yo casi diría 9 y 10. Nosotros cenamos tarde. En España merendamos a las 5 o 6, a las 6 ya es tarde para merendar y la cena es tardecilla, es 8 y media, 9. Sí. Sí, a las 6 sería en Dinamarca, pero aquí la respuesta es 10. Son 9, 10. Sí que es cierto que puede hacer resonar como un poquito pregunta trampa, ¿no? Porque imagino que hay padres con niños que cenan sobre las 8, pero aquí entiendo que se habla del nivel más general de calle. Pues mucha gente trabaja hasta las 8, 8 y media, depende del sector, y luego, pues claro, lo normal sería cenar a las 9 o 10. Que siempre es lo típico de decir, pues cómo se puede cenar tan tarde, ir a la cama, pero tampoco es la misma cena que por ejemplo, se cenaría en mi país. En mi país es muy típico que coges carne, carbohidratos, patatas o hasta lasaña. Y aquí pues nosotros normalmente ni cenaríamos ni patatas ni lasaña a las 10 de la noche. ¿Cuándo empieza el calendario escolar? ¿En agosto, septiembre o en octubre? Septiembre.
¿Tienes niños? Por eso te estás dudando. No, no tengo niños. Sí, en septiembre. Sí, en septiembre empezamos, la primera semana o segunda de septiembre. Sí, en septiembre a nivel de despacho nosotros muchas veces lo hablamos, ¿no? Cuando hay gente que tienen consulta contigo y quieren emigrar y estáis hablando de fechas, tú muchas veces les dices, oye, tenéis que tener cuidado porque luego hay que elegir dónde ir al colegio, hay que matricular y hay que ir preparados, que no vale venir en agosto y los niños empiezan en septiembre. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de planificación, se dice sobre todo tener muy en cuenta o tener en cuenta los plazos de matriculación a los efectos de cuando tú emigras como estudiante y los plazos de matriculación de colegios de niños cuando tú emigras como familia. No es lo mismo, ¿eh? Entonces hay que tener ahí esos dos plazos en cuenta para que tú te planifiques bien, porque debes o puedes tramitar documentación periodos antes para que así cuando llegues estás empezando los cursos. En ambos casos casi son coincidentes con septiembre-octubre, pero bueno, en el caso de las matriculaciones como de niños, estaríamos hablando de que la primera ronda de matriculaciones, si no recuerdo mal, se abre en abril-mayo. En abril-mayo es cuando tú ya empiezas a elegir el colegio. Y ahora a finales del curso, en este mes de junio, es que tú presentas documentación ya para ingresar. ¿A dónde vamos para ver el médico de familia o el pediatra? ¿Al hospital, al centro de salud o a la farmacia? Esto es pregunta trampa también, porque el pediatra tenemos médico de familia, en los centros de salud de barrio, en lo que sería el médico de familia, tenemos 2 o 3 especialistas que te atienden cuando tú tienes una situación médica, pero no de urgencia, es decir, cuando simplemente te sientes mal o vas a una revisión, vas al médico de familia y hay pues 3 especialistas. Uno es el médico de familia, la otra persona que nos vamos a encontrar va a ser la enfermera y lo normal es que haya un tercer especialista de pediatría para los niños. Sí, yo también entendería que sería centro de salud. Por descarte tiene que ser centro de salud. ¿Dónde está el aeropuerto Adolfo Suárez? ¿Está en Barcelona, Madrid o en Bilbao? En Madrid. También conocido como... Aeropuerto de Barajas. Sí, por eso también puede ser un poco pregunta trampa, porque a lo mejor la gente lo conoce como Barajas, pero oficialmente se llama el aeropuerto de Adolfo Suárez. ¿Y quién era Adolfo Suárez? Hay una historia que me ha venido a la cabeza antes de responderte la pregunta, y es que hay unas personas que las rechazaron en la frontera. Y entonces cuando ellos bajan del avión, hacen la entrevista con policía para ver si pueden entrar a España como turistas o no, les preguntaron a qué aeropuerto habían llegado. Y no sabían a qué aeropuerto habían llegado. Y entonces preguntaban también cuál era el equipo de la ciudad. Sí, el equipo de fútbol de la ciudad. Y no supieron responder tampoco. De entre otras cosas que les preguntaron por el presidente de España y también les preguntaron por el idioma que se hablaba en el país. Entonces, bueno, la persona estaba muy nerviosa, además no sabía, le estaban pillando que no venía preparada y a la persona le rechazaron la entrada a España, pero por estas preguntas tan sencillas de idioma, presidente, aeropuerto, equipo. Entonces, bueno, no puede ser que llegues a Madrid y digas, vengo a ver el Fútbol Club Barcelona. Eso no está planificado para el policía de frontera, eso es inviable. Y a pesar de que son muy lapsos y de que no es como en Estados Unidos, que te podías encontrar con unas preguntas mucho más serias, un instructor mucho más rígido, opaco, exigente, en España no, pero con todo no puedes tomártelo tan a la ligera como no saber dónde estás llegando, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto del aeropuerto, porque a pesar de que es un juego de palabras, un poco tontería, ¿no? De ¿a qué aeropuerto estás llegando? Y dices, a Barajas, no, ese no es el correcto. No es Adolfo Suárez, ¿verdad? Hoy en día. Pues bueno, mucho cuidadito, porque luego nos encontramos temas de que por no saber cosas tan básicas nos necesitáis a nosotros, a los abogados. Sí, que no solamente es del examen, o sea, también hay que venir preparado, que se puede hacer como una cosa un poco curiosa, ¿no? Cómo te van a preguntar cómo se llama, yo qué sé, yo he viajado a muchos países y nunca me he parado a pensar en cómo se llama el presidente de este país para ir como turista a un país, ¿no? Pero... Y fue la historia cuando también, o es otra, cuando dijeron, ¿a qué vienes a Madrid? O ¿a qué vienes a España? Y dijeron, a ver, el Fútbol Club de Barcelona. ¿Es la misma historia o es de otra persona?
Tenemos un cliente que llegó a Barajas y como le preguntaron a qué vienes a España y la persona contestó a ver el Barça y es como ahí la persona, pues yo qué sé, la persona en Cruce de Frontera le hizo gracia, pero también depende de la persona, pues a quien te tienes enfrente, pues como la toma con gracia, otra persona te va a decir... Esta historia que estás contando es de Sergio. Sí, un cliente colombiano que vino a Madrid para ver el Barça. Pues. Y nada, Patricia, seguimos adelante. Por cierto, Adolfo Suárez fue presidente de los primeros presidentes de España de la democracia desde la dictadura, post-dictadura. Sí, seguimos. Tú sigue dando ahí toda la información que tú sabes. A ver, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, ¿verdad o falso? Verdad. Para también dar ejemplos a preguntas que pueden salir. Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga, ¿verdad o falso? Verdadero. Derecho fundamental. Los poderes públicos deben promover la educación física y el deporte, ¿verdadero o falso? Pues no estoy seguro, yo entiendo que es verdadero, pero no sé si hay algún amparo legal para ello. Sí, es verdadero. Los españoles tienen 2 apellidos. El primero es obligatoriamente del padre. No, perdón. Ya me has dicho la respuesta, gracias. Sí, los españoles tienen 2 apellidos, el primero del padre y el segundo de la madre. También se pueden alterar en orden. Lo que implica es que todos los hijos tienen que tener el mismo orden de apellidos. Si al primero, al progenitor, le alteramos el orden, a los que vengan por detrás también vienen con el mismo orden de apellidos. Así que elegimos primero la madre y después el padre, todos los hijos tendrán que ser o venir así. Pues tú ya has dado las respuestas, porque los españoles tienen 2 apellidos, el primero la respuesta es C, puede ser el de la madre o el del padre, cosa que yo no lo sabía. ¿Cuál de estos productos exporta España más que importa? ¿Gas, ropa o calzado? Yo diría que gas. ¿Que exporta gas? No has dicho importa más que exporta, ¿no? No, ¿cuál de estos productos exporta España más que importa? Vale, entonces calzado. Sí. Las bibliotecas públicas son gratuitas para todos, los parados o los niños. No, son para todos. Sí. Estas preguntas, evidentemente, son cosas que no, en nuestro día a día no paras a prestar atención y, en cambio, pues bueno. Cosas que como sabes, ¿no? Sí, son cosas que a lo mejor das por hecho en el día a día. Yo era una cosa que no me había planteado, pero... ¿Cuál de las siguientes cosas es obligatoria para el propietario de un coche en España? ¿El garaje, el seguro o la alarma? El seguro. ¿Cuál? El garaje. Que es muy normal que mucha gente no tiene garaje, a lo mejor por eso Carlos se ríe, o sea, mucha gente aparca en la calle directamente. No, me río porque es como que la pregunta es muy, muy curiosa, ¿no? Pensaba que iba, o sea, la pregunta relacionada con esto yo me la esperaba mucho más compleja, pero hombre, es así como muy cómico, ¿no? ¿Cuál es el límite de velocidad en autopista? 120 kilómetros por hora. Como podemos ver, son preguntas muy, muy accesibles para cualquier tipo de persona que vive día a día aquí en España. ¿Pero qué significa Renfe? ¿Red Nacional de Fondos Europeos, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles o Red Nacional de Fundaciones Estatales? La 2, la de trenes. Hombre, tú que querías ser maquinista, lo tienes que saber sí o sí. España es innovadora en el sector de la ingeniería aeroespacial, las energías renovables o la energía nuclear. Renovables. ¿Sí? No lo sabía. ¿Y hay algo en específico que sabes de esto o no? Simplemente es por lógica. Conocimiento de calle, nada especial. ¿Cómo se llama el documento oficial? Digo esta pregunta porque es interesante también para extranjeros en España. ¿Cómo se llama el documento oficial que recoge las fechas de todos los contratos de trabajo de una persona? La vida laboral. Nosotros en España tenemos un documento que recoge todo lo que sería la antigüedad. Este documento es muy normal. El registro se realiza a través de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social, y es un registro tanto de altas como de bajas, es decir, del periodo que tú has estado trabajando. Me atrevería a decir por días y por horas. La vida laboral sale por días, pero tiene que haber algún tipo de cómputo también por horas. Es fácil de acceder a tu vida laboral, simplemente o incluso con un SMS, entras a la página web, etcétera, con el SMS puedes acceder y te la puedes descargar directamente. Con un SMS te permiten descargarla, así de fácil.
Sí, de hecho, también lo del video laboral puede ser relevante, o sea, no siempre, pero para el trámite de nacionalidad, si tú tienes que comprobar o demostrar que realmente has vivido 2 años legal y continuado en España, te pueden llegar a pedir este documento. Así es. ¿Cómo se llama el tren español de alta velocidad? El AVE. Alta velocidad, AVE. ¿Qué es el Camino de Santiago? Patrimonio de la Humanidad, una vía de ferrocarril, una ruta para excursionistas. Una ruta para excursionistas. ¿A ti te gustaría hacerla? Pues es algo que me he planteado varias veces. Lo que pasa es que nunca es el momento adecuado porque creo que tienes que ir muy preparado. Lo primero, mentalmente, sin duda. Te tienes que abrir el camino a lo que venga. Dos, tienes que tener digamos, la calma en relación con la vida profesional laboral, y es muy difícil también de encontrar, sobre todo por nuestro tipo de trabajo. Y tienes que también tener una capacidad física mínima, es decir, tú no te puedes poner a andar todos los días 5 horas, 8 horas sin tener un entrenamiento previo. Entonces no es tan sencillo hacer el Camino de Santiago. De primeras puede parecer que es muy bonito, vas a hacerlo, pero hay muchísima gente que se vuelven sin acabarlo o sin acabar los tramos que se establecen porque no tienen la capacidad física para acabarlo. Es más, tenemos un amigo que es un gran deportista, se fue a hacerlo en bici, no estaba preparado para la bici a esas horas y tuvo que desistir a los días porque no podía más seguir en bici. A mí sí que me gustaría hacerlo, pero es lo que dices tú, que requiere mucho físicamente porque hay gente que dicen que puedes elegir como manera pija, donde tú pagas para que te lleven tu mochila, pero luego hay gente que luego dicen que la manera más real es que tú vas con todo en la mochila y que caminas y caminas mucho. Ostras, ¿cuándo fue declarado Patrimonio de la Humanidad el Camino de Santiago? En julio de 2015 se completó el bien declarado Patrimonio Mundial, Camino de Santiago de Compostela. Ostras. Es que hay varias preguntas como que tienen dos respuestas. No sé cómo lo hacen en el examen, pero... Además es que por sentido común tenía sentido que si lo ponen es por algo, ¿no? O sea, es de sentido común, pero yo lo desconocía absolutamente, absolutamente. En julio de 2015 se completó la declaración de bien como patrimonio de la mundial. ¿Cuáles son los principales ingredientes de la tortilla española? Son huevos y pimientos, patatas o tomates. Huevos y patatas. Y cebolla. Eso. Y cebolla. Que ahí no lo pone, ¿eh? Que ahí no lo pone. Y la cebolla es muy importante en este producto. ¿Tú no comerías tortillas sin cebolla? No, sí, por supuesto que sí. Yo me la como con o sin cebolla, pero... ¿Cómo se llama la revisión que deben pasar obligatoriamente los coches? El ITV. Sí. ¿Y sabes por qué se llama así? Sí, son siglas de Inspección Técnica de Vehículo y bueno, corresponde a que se tiene que hacer unas revisiones. En España se hacen revisiones conforme a una periodicidad. Esto depende de la antigüedad del vehículo, del tipo de vehículo y simplemente es un cumplimiento normativo obligatorio. Si quieres tener un vehículo, lo tienes que mantener con la ITV actualizada, pasada. ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a los conductores en gramos por litro? 0,5, 0,7, 0,9. 0,5. ¿Estás seguro? Uh-huh. Sí. Y aquí, por ejemplo, entraría lo que nosotros normalmente decimos a la gente pues cuando vienen y que quieren tramitar la nacionalidad, que tienen que tener cuidado con esas cosas también, porque lo conducir con alcohol no son policiales y penales, o sí que pueden ser. Sí que pueden ser, si se superan esas cuantías, sí, te puede dar dolor de cabeza. En ese sentido, mucho cuidado cuando estamos hablando de realizar, bien sea documentación, de mantenerse en legalidad, como de solicitudes de nacionalidad. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de pequeñas fallas de que iba a coger un día el coche pasado de alcohol, que he tenido una discusión con mi mujer y ha venido la policía a casa, que la he liado con una vecina o con una persona en el supermercado, que hemos discutido por una tontería y ha venido la policía. Todo esto que se da de la forma más tonta y sencilla, es decir, en un momento dado se da y se da, hay que calmarse, agachar la cabeza y marcharse, porque si tú te quedas a continuar con el conflicto, te ves en un rollo que para qué, y luego te perjudica en la legalidad, en el mantenimiento de la legalidad, y dos, en la obtención de nacionalidad. Por eso es muy, muy importante mantener el cuidado en este sentido y no caer en discusiones banales de calle. O sea, mucho, mucho cuidado y precaución de no caer en este error innecesario y gratuito, que hay veces que la vida te va poniendo esas trampas para que tú piques, pero no, hay que tener ese cuidado y mantener la cabeza fría para poder sacar una nacionalidad limpia y rápido. Sí, para ser buena gente. Muy normal caer en esto, ¿eh? Hay que encontrarte con que has tenido un rollo tonto
y te ves envuelto en un tema policial que luego te afecta a la legalidad. El escritor Miguel de Cervantes nació en La Mancha, Madrid o Alcalá de Henares. Te he pillado, ¿eh? Ahí me ha pillado. Ahí me ha pillado, ¿eh? Miguel de Cervantes, ¿dónde nació? Yo creo que es Alcalá de Henares. Pues yo también, porque si no, no lo pondrían. Porque creo que hay como ahí una fiesta medieval o algo así. Creo que yo fui una vez y había una estatua de Miguel de Cervantes. Sí, sí. Es en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, curioso. A nivel de examen, esta sería la típica pregunta que te vas a encontrar y que te chirría, era como lo del patrimonio de la humanidad, desde luego que es el Camino de Santiago era para excursionistas y chirría y dices tú, patrimonio de la humanidad, pues era en este caso lo mismo. Alcalá de Henares, lo hemos acertado por descarte, porque de verdad yo no lo sabía. Bueno, la gente también puede caer y pensar que es La Mancha porque Don Quijote fue... ¿De la Mancha? Don Quijote de la Mancha. ¿Cuándo fueron los Juegos Olímpicos en Barcelona? ¿92, 96, 2004? 92. Los premios Goya están relacionados con el cine, la literatura, la pintura. El cine. Que se puede decir que nosotros son preguntas fáciles, pero si para una persona extranjera a lo mejor, no sé, que depende de la persona. Nosotros lo sabemos, pues siempre también recomendamos a la gente, sí, pues ver la tele, escuchar las noticias dentro de lo que hay, porque también hay que tampoco hay que obsesionar con las noticias, tiene que sentirte mentalmente bien también, pero una cosa para la prueba sí que ayuda pues enterarse de la cultura española. ¿En España existe la pena de muerte? No. ¿Ha existido? Supongo. Supongo, claro, en épocas anteriores, sí. ¿Todos los españoles pagan la misma cantidad de impuestos? Sí, pero eso es verdadero, pero se pagan conforme al beneficio que tú tienes. O sea, otra pregunta trampa. ¿No es falso? Sí es falso. Porque depende de lo que tú ganas, ¿no? Es falso, ¿lo ves? Pregunta trampa. Bueno, si dice que es falso es porque depende de lo que tú ganas, ¿no? Desde luego que todos somos iguales ante la ley y es un principio básico y por supuesto que no pagamos todos iguales porque evidentemente no todo el mundo gana el mismo dinero, pero es lo que hablamos, es una pregunta trampa. El carnet de conducir se hace en la Dirección General de Tráfico, la Policía Nacional y el Registro Civil. La Dirección General de Tráfico. También conocido como DGT. Ahora, ¿a qué edad es obligatorio tener el DNI? ¿A los 14, 16 o 18? A los 14. ¿Quién lo hace? ¿La Policía Nacional, Guardia Civil o la Policía Local? La Policía Nacional. ¿Cuándo se retira el permiso de conducir? ¿Por accidente grave, por pérdida de puntos o por exceso de velocidad? Por pérdida de puntos. ¿Dónde está la sede del Gobierno de España? ¿En Madrid, Barcelona o en Sevilla? En Madrid. ¿Y cuáles son los colores de la bandera española? Son dos, que esto es una pregunta también trampa, y es el rojo y el amarillo. Y entonces creo que dice, la pregunta de qué opciones te da. A ver, hay uno que es ¿cuántos colores tiene la bandera española? ¿2, 3 o 4? Ahí hay que poner dos porque la gente se viene arriba y pone tres. ¿Y por qué ponen 3? Porque se compone la bandera española de 3 franjas de 2 colores. ¿Y los 2 colores son? Rojo y amarillo. La bandera azul con 12 estrellas amarillas en el círculo es la bandera de... La bandera azul. Con 12 estrellas. Con 12 estrellas. La Unión Europea, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa o la Comisión de Europa. La Unión Europea. ¿Cómo se aprobó la Constitución? ¿Por ley, en referéndum o lo mandó el rey? En referéndum. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de España en democracia? Mariano Rajoy, Adolfo Suárez, José Luis Rodríguez Zapatero. Adolfo Suárez. ¿Y cómo recomendarías que la gente estudiaría? ¿Con la app o hay como... ¿Hay que estudiar la historia española o...? En el caso de que tú quieras hacer el examen y te quieras preparar para sacar la nacionalidad del tirón, yo no perdería tiempo, haría la app, haría las 300 preguntas varias veces y ya está. Además, en las preguntas las propias apps te corrigen de los errores en los cuales tú pudieras incurrir, entonces creo que sería suficiente. Pues no sé cuántas preguntas hemos hecho, pero muchas. Entonces, simplemente pues queríamos dar ahí algunos ejemplos de qué tipo de preguntas pueden salir en el examen de CCC. Yo creo que hemos hecho como una idea de tanto puede ser más difíciles, preguntas un poco trampa, más fáciles, y allí para hacerlos que nos escuchéis y no los que nos veis,
que tenéis una idea y animaros a simplemente estudiar con la app y el manual que dejaremos en la descripción aquí abajo. Y ya que estáis abajo, dale a suscribir al canal. Y nada, era para dar una idea y yo creo que estás más que aprobado. Creo que solamente hay uno o dos que a lo mejor porque eran ahí preguntas trampillas, pero yo creo que sí, es aprobado. Bueno, dependerá de la de los impuestos, ¿no? La de los impuestos iba muy trampa, era todo el mundo paga impuestos igual ante la ley. Claro, la pregunta es muy trampa. Pero bueno, en cualquier caso, como decimos, también ha servido un poco para abrirnos a un contenido general de qué es España, de qué se ve desde fuera, tema relacionado un poco con la política, tema diverso, y bueno, pues introducir un poquito de qué va el podcast, qué es lo que se pretende, aparte de entretener, por supuesto, daos a conocer es España. Y si os ocurre alguna idea, yo creo que también estaría bien que nos lo podéis poner en los comentarios, algo que sea así como muy llamativo para vosotros o de mucha curiosidad, pues bueno, intentaremos coger el tema y meterlo en alguna sección de alguno de los episodios. Estamos a la orden. Sí, muchas gracias a todos y volveremos la semana que viene.